Libertad Democrática. Bueno, el foro es el primer foro de pymes que le hemos denominado Estabilidad y Crecimiento y que tiene por propósito impulsar una política pública en apoyo de las pequeñas empresas, una política pública que considere lo federal, pero también lo estatal y lo municipal. Y seguramente que se preguntarán por qué motivo o razón estamos pretendiendo llevar a cabo este foro. Bueno, no pretendiendo, sino que lo estamos organizando para que se realice el 26 de octubre de 2024 entre las 8:30 y las 13 horas en la calle central número 4 del barrio de San Bernabé. A nosotros, de la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. El gobierno de López Obrador, de alguna manera, tuvo un matiz sobre todo de carácter social. Su vocación y estrategia política del gobierno de la 4T fue el traslado de recursos vía apoyo social a diversos sectores de la población, adultos mayores, madres solteras, jóvenes emprendedores, que eran los que se suponía antes que no tenían empleo ni tampoco una ocupación de educación, para también personas con discapacidad. Todo esto fue, digamos que el centro de la política económica de López Obrador, más aparte el impulso económico a aquellos sectores productivos que él consideró prioritarios para el país, que era el petróleo, era la electricidad, el tema de los ferrocarriles y obviamente el aeropuerto de Felipe Ángeles. En todo esto, por la refinería de Dos Bocas. Fue el centro de todo esto. ¿Qué pasó en todo este periodo de los 6 años? De alguna manera, el gobierno de López Obrador llenó vacíos y huecos que efectivamente durante los gobiernos neoliberales se habían empezado a ahondar y a descuidar. Mientras que en los gobiernos anteriores al de la 4T se planteaba el esquema de libre mercado como la gran panacea para el desarrollo nacional, pues resultó que ese gran desarrollo, después de casi 30 años de neoliberalismo, pues no permeó sobre todo en la población de escasos recursos. El vacío es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo una política económica empresarial que realmente impulsara el desarrollo del país. El crecimiento económico. Exactamente. Esa parte la descuidaron y no la tomaron en consideración. Por el contrario, desaparecieron aquellos entes del gobierno dedicados al impulso de las pequeñas y medianas empresas. Desaparecieron el instituto que se encargaba de crear empresas, incubar empresas sociales o empresas familiares o pequeñas y medianas empresas, ¿sí? No recuerdo el nombre de la institución, pero se desapareció esta que impulsaba. ¿Y cómo lo hacía esta institución para impulsar esos temas? Lo hacía a través de capacitación, lo hacía a través de la incubación, acompañando la creación de estas empresas, que muchas veces eran familiares, la mayoría de ellas, y sobre todo de conseguirles la infraestructura financiera, los impulsos económicos suficientes para poder producir o generar servicios que podían dotar a un negocio de viabilidad
al menos en sus primeros tiempos de nacimiento, y poder realmente capacitar a los empresarios para crear mecanismos innovadores utilizando tecnologías modernas que permitieran que estas empresas subsistieran y crecieran y pudieran realmente formar parte de un gran desarrollo económico, primero para los que lo creaban y segundo para su entorno. Pues nuevamente en otro programa de Libertad Democrática, agradeciendo como siempre a todos que nos vean y que nos escuchen, y pues iniciamos con este nuevo episodio, al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano. Estamos sus amigos Cuauhtémoc Velasco. y Juan José Cano para servirles. Pues hoy vamos a tratar varios temas interesantes. Primero, es importante señalar que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, ha presentado ya varios de sus proyectos, su programa para su gobierno de 6 años, que seguramente obviamente van a ser aterrizados en el Plan Nacional de Desarrollo. Aún el Plan ADE no lo han expuesto como tal, pero ya están definiendo cuáles van a ser las temáticas fundamentales dentro de este programa. Entre ellos pues se habla del 1,000,000 de viviendas, se plantea efectivamente que se va a seguir impulsando el mercado libre con Estados Unidos y Canadá, que le van a dar cierta prioridad al tema del TEMEC. También presentaron su programa de seguridad pública, en donde sí hay cambios y matices. Ese va a ser un programa muy completo pero únicamente para ese tema, porque es importante ver las diferencias que va presentando la doctora Claudia Sheinbaum en relación con lo que había realizado durante 6 años el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Que si hay diferencias, parece que de alguna forma sí está empezando a dejarse atrás el abrazos y no balazos, para plantear un programa un poco más esquemático y con mayor cientificidad en el tema de la seguridad pública. Esperemos que así vaya a ser. Su tema es un planteamiento económico que también es básico y fundamental para el país y que tiene que ver con un desarrollo necesario que se requiere en el país. Y pues todo esto inmerso dentro del proceso de la reforma judicial, la reforma electoral, la desaparición y reforma al tema de los órganos autónomos, que esas son las partes que de alguna forma están siendo como un matiz de obstáculo para un planteamiento más amplio y profundo sobre un desarrollo económico. Tiene sus aristas. La reforma al Poder Judicial pues está siendo un poco polémica y ha provocado de alguna manera el nerviosismo, sobre todo en los mercados, aunque hubo una reunión reciente entre el licenciado Marcelo Ebrard, la presidenta de la República, y un grupo de empresarios, tanto mexicanos como norteamericanos, en donde se anunciaron cerca de 20,000 millones de dólares en inversiones. Aún así no dejaron de manifestar varias cosas que vamos a matizar en este programa, y que también plantean un reto hacia el futuro de México y lo que se requiere para que México realmente evolucione económicamente, que es sobre todo el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, las pymes, porque sin estas pues definitivamente la nación no puede prosperar. Creo que entre el 80% al menos de la economía nacional pues tiene mucho que ver con las pymes, más que con la gran empresa, y es algo que vamos también a matizar en este programa. Entonces, vamos a hacer un análisis un poco sencillo y reflexivo sobre el tema económico que se está planteando y algunas de los grandes desafíos que este gobierno tiene que sortear para que realmente haya empleo, desarrollo económico y desarrollo social.
En todo esto, pues también Cuauhtémoc Velasco está organizando un foro junto con algunas organizaciones que ahorita nos va a platicar sobre el tema de las pymes precisamente, que es muy importante su impulso porque durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de alguna forma se hicieron a un lado. Se desapareció, por ejemplo, el organismo que se encargaba de fomentar el emprendedurismo, que es precisamente tiene mucho que ver con las pequeñas y medianas empresas, y que era las incubadoras de empresas para que se hicieran empresas familiares, empresas sociales, con los apoyos económicos y los apoyos de crediticios suficientes para poderse impulsar, y con no solamente los apoyos económicos, sino también con las capacitaciones y la creación de cierta infraestructura para poder garantizar el éxito de estas pequeñas organizaciones empresariales. Y en el gobierno de López Obrador se hicieron a un lado. Y eso es una situación que también provocó un gran desajuste en la economía nacional, sobre todo a ese nivel. Más aparte el tema de la pandemia, que también destrozó la economía de estos negocios, porque tampoco hubo un impulso que los permitiera mantenerse. Entonces todo esto parece ser que en este nuevo gobierno se pudiera sortear y mejorar, a diferencia del gobierno anterior. Pero para esto pues cedo la palabra a Cuauhtémoc para que nos platique cómo está este tema del foro y cuáles son los ejes temáticos que se están planteando en él. Bueno, el foro es el primer foro de pymes que le hemos denominado estabilidad y crecimiento y que tiene por propósito impulsar una política pública en apoyo de las pequeñas empresas, una política pública que considere lo federal, pero también lo estatal y lo municipal. Y seguramente que se preguntarán por qué motivo o razón estamos pretendiendo llevar a cabo este foro. Bueno, no pretendiendo, sino que lo estamos organizando para que se realice el 26 de octubre de 2024 entre las 8:30 y las 13 horas en la calle central número 4 del barrio de San Bernabé. A nosotros, de la alcaldía de Azcapotzalco, de la Ciudad de México. Nosotros partimos del hecho de que la mayoría de las empresas en México son pequeñas empresas. A nivel nacional es el 98% del total de las empresas que existen en esta ciudad capital, las que son pequeñas empresas, es decir, microempresas, pequeñas empresas o medianas empresas. Y en el caso de la Ciudad de México es el 99%. La mayor parte del producto que se genera en la ciudad lo generan las grandes empresas y ocupan aproximadamente a la mitad de la población. Las pequeñas empresas generan apenas la tercera parte del producto y ocupan también a otro 50% de la población. Obviamente quien se lleva la tajada más grande en los ingresos pues es la gran empresa. La pequeña empresa tiene muchos trabajadores, pero evidentemente que no reciben la remuneración adecuada. Entonces se trata por un lado de un problema de asimetría productiva, es decir, de diferencias muy grandes entre la gran empresa y la pequeña empresa, y también en lo que tiene que ver con la obtención de recursos de una parte y de la otra.
Generalmente en el país lo que ha prevalecido ha sido la preocupación por la gran empresa, el apoyo por la gran empresa y la mirada gubernamental poco ha volteado hacia los pequeños empresarios. Sin embargo, debemos de reconocer que la política social puesta en marcha por el gobierno de López Obrador, pues generó una dinámica económica importante, porque muchos, por ejemplo, de los adultos mayores, del apoyo que recibían, pues le rascaron un poquito y pusieron algún pequeño negocito. Entonces, se requiere ahora que haya más atención y más apoyo para la pequeña empresa, si es que realmente queremos que haya un crecimiento económico significativo y que además, pues la mayor parte de la población pueda resultar beneficiada. Esto es totalmente factible a partir de este proceso económico que vimos en el sexenio pasado, y aquí la clave sería dinamizarlo, es decir, generar condiciones para que quienes reciben apoyos sociales puedan disponer de un mayor ingreso, pero que se destinen directamente a actividades productivas. Digo, es muy fácil hacer una convocatoria y decir, todos aquellos que han utilizado sus recursos, sus apoyos sociales para fines productivos, los invitamos a que ahora puedan crecer y consolidarse mediante un apoyo adicional que les podemos dar para estos fines productivos. En el país hay más de 4 millones de empresas, de pequeñas empresas. Imagínense la dinámica económica que puede generarse si es que esto se pone en marcha. Pero no solamente es esta integración entre política social y la parte económica, sino que se trata de poner en marcha una dinámica pues que a final de cuentas beneficie a vastos sectores de la población. Yo creo que con esta introducción podemos entrar al tema. Digo, obviamente en el foro se va a tratar el tema de la importancia de la innovación y cómo aplicarla, que juega un papel fundamental en el desarrollo empresarial, las actuales fuentes de financiamiento para las pymes, las estrategias para que las pequeñas empresas aumenten sus ventas y desarrollen nuevos negocios. Luego también vamos a tratar para qué le sirve a la pequeña empresa la inteligencia artificial y la ciberseguridad, y apoyos gubernamentales que deben establecerse para su fortalecimiento. Este es el esquema, panorama del foro. El esquema global, y pues para no ser monótono, pues no sé qué comentarios te merezca y vamos Sí, ¿no? es importante aquí señalar varias cosas. A ver, el gobierno mexicano actual, desde la época del licenciado Andrés Manuel López Obrador, voy a centrar un poco la plática en López Obrador, porque realmente el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum tiene apenas unos cuantos días, entonces tenemos que enfocarnos en lo que se ha hecho en los últimos 6 años. El gobierno de López Obrador, de alguna manera, tuvo un matiz sobre todo de carácter social. Su vocación y estrategia política del gobierno de la 4T fue el traslado de recursos vía apoyo social a diversos sectores de la población, adultos mayores, madres solteras, jóvenes emprendedores, que eran los que se suponía antes que no tenían empleo ni tampoco una ocupación de educación, para también personas con discapacidad. Todo esto fue, digamos que el centro de la política económica de López Obrador, más aparte el impulso económico
a aquellos sectores productivos que él consideró prioritarios para el país, que era el petróleo, era la electricidad, el tema de los ferrocarriles y obviamente el aeropuerto de Felipe Ángeles. En todo esto, pues la refinería de Dos Bocas. Fue el centro de todo esto. ¿Qué pasó en todo este periodo de los 6 años? De alguna manera, el gobierno de López Obrador llenó vacíos y huecos que efectivamente durante los gobiernos neoliberales se habían empezado a ahondar y a descuidar. Mientras que en los gobiernos anteriores al de la 4T se planteaba el esquema de libre mercado como la gran panacea para el desarrollo nacional, pues resultó que ese gran desarrollo, después de casi 30 años de neoliberalismo, pues no permeó sobre todo en la población de escasos recursos. Hay que reconocer que ahí hubo realmente un gran fracaso de las políticas económicas de México durante los sexenios de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué fracasó? Bueno, porque solamente las políticas estaban dedicadas a las grandes industrias, a las grandes inversiones y a los intereses de la inversión norteamericana o de otros países. Hay que reconocer esa parte. No hubo una política de desarrollo y de distribución económica que permeara en la sociedad para de alguna manera abatir la pobreza, que no se dio. ¿Qué se hacía en ese entonces? Pues se otorgaban concesiones, se otorgaban permisos, se otorgaban obras públicas cofinanciadas o directamente solo de la iniciativa privada. Se abrió el sector energético a la iniciativa privada para que ellos se dedicaran a sectores completos en el tema de la distribución de energía eléctrica o en el tema de la producción y la extracción del petróleo, por ejemplo, y la compra de gasolinas a refinerías norteamericanas. Se fue al extremo la economía sin tomar en cuenta las bases sociales. Y eso provocó, obviamente, una gran desigualdad. Desigualdad que entendemos que el gobierno de López Obrador trató de equilibrar a través de la distribución de recursos económicos para los grupos o sectores más vulnerables de la población. Hasta ahí creo yo que ese fue uno de los grandes aciertos que tuvo el gobierno de López Obrador. Como lo hemos dicho en este programa, no somos opositores, decimos las cosas de manera muy objetiva y creo que este sí fue un acierto del gobierno saliente. Pero, ¿cuáles fueron sus vacíos? Bueno, el vacío es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tuvo una política económica empresarial que realmente impulsara el desarrollo del país. El crecimiento económico. Exactamente. Esa parte la descuidaron y no la tomaron en consideración. Por el contrario, desaparecieron aquellos entes del gobierno dedicados al impulso de las pequeñas y medianas empresas. Desaparecieron el instituto que se encargaba de crear empresas, incubar empresas sociales o empresas familiares o pequeñas y medianas empresas, ¿sí? No recuerdo el nombre de la institución, pero se desapareció esta que impulsaba. ¿Y cómo lo hacía esta institución para impulsar esos temas? Lo hacía a través de capacitación, lo hacía a través de la incubación, acompañando la creación de estas empresas, que muchas veces eran familiares, la mayoría de ellas, y sobre todo de conseguirles la infraestructura financiera, los impulsos económicos suficientes para poder producir o generar servicios que podían dotar a un negocio de viabilidad, al menos en sus primeros tiempos de nacimiento, y poder realmente capacitar a los empresarios para crear mecanismos innovadores utilizando tecnologías modernas que permitieran que estas empresas subsistieran y crecieran y pudieran realmente formar parte de un gran desarrollo económico, primero para los que lo creaban y segundo para su entorno.
a grado tal que podían ser capaces de dar empleo bien remunerado y obviamente oficializado a través del Seguro Social, a través de Infonavit. Todos estos negocios, de alguna manera, en ese modelo sí se impulsaban. Eso careció de sustento durante el gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque solamente se centró la política en el apoyo social, del cual estamos diciendo fue correcto, pero no era solamente eso. Se tenía que haber hecho también una política económica a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque muchas de ellas tienen que ver con la estabilidad económica de las comunidades distintas del país. La mayoría de estos negocios son familiares, son hechas entre los padres, los hijos, los sobrinos, los tíos, los primos, como pequeñas panaderías, algunas tortillerías, algunas tiendas de abarrotes, algunas ya más elaboradas como algunas tiendas que fabricaban algún tipo de ropa o algunas que incluso ya confeccionaban a lo mejor zapato, en fin, o sea, eran empresas que necesitaban un desarrollo porque al final de cuentas es la primera base económica del país. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, viene el tema de la pandemia, que el primer golpe que dio a la economía pues, fue a estos sectores. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables. Las grandes industrias pues, podían soportar la caída de sus ventas durante cierto tiempo por el cúmulo y el volumen de ganancias que han tenido jugosas. Pero las pymes, las micros, pequeñas y medianas empresas no, porque pues, sobreviven casi al día. Entonces muchas de estas, con la falta de un impulso económico directo para poderse sostener y sobre todo sostener su base trabajadora, pues empezaron a desaparecer. Y luego destruyen ese sector de la Secretaría de Economía que se encargaba meticulosamente de la elaboración de programas para capacitar e incubar empresas, ¿sí? Y bueno, pues también desapareció. Y entonces al desaparecer, pues ya no había una política económica dedicada a estos sectores. ¿Qué provoca a la larga todo esto? Bueno, pues que el desarrollo económico del país no ha podido crecer a nivel de las micros, pequeñas y medianas empresas, y que son las generadoras, a final de cuentas, de la mayor estabilidad económica dentro de la sociedad. Porque son la primera, yo le llamo esto como que la primera columna económica en cualquier comunidad de nuestro país, en cualquier municipio, en cualquier colonia. Esas pequeñas tiendas, esa pequeña tintorería, esa pequeña lavandería, esa pequeña cafetería, esa tienda de abarrotes, esa tortillería, esa panadería, esa pollería, esa rosticería, todos estos negocios, pues si tú te das cuenta, poco a poco han ido desapareciendo del mapa de las colonias y de las comunidades por falta de un proyecto económico que les pueda impulsar. Primero que nada, para que estas empresas puedan crecer, necesitan instrumentos financieros modernos y eficaces que les permita tener inyección de recursos para modernizar sus sistemas operativos y sus formas de atención. Segundo, una capacitación para que adquieran nuevos mecanismos de innovación y nuevos mecanismos de servicio para que puedan tener más eficiencia en el manejo de los recursos o en el manejo del personal que incluso labora con ellos. Otro aspecto que también tiene que ver con todo esto es el hecho de que estas empresas pueden adquirir el uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo el uso de tarjetas inteligentes para la compra de productos o servicios, el uso de mecanismos financieros como el pago con tarjeta de crédito o de débito, ¿sí? Sistemas operativos contables que les permitan tener un mayor control sobre los ingresos y los egresos y las necesidades de crecimiento de sus propias empresas. Y otro factor importantísimo, el tema laboral. En el tema laboral,
la mayoría de las empresas micros, pequeñas y medianas, tienen un hueco muy fuerte porque, como lo comenté hace un momento, la mayoría son empresas familiares. Entonces, como son empresas familiares, dejan de lado el tema de los derechos laborales, del derecho a un sueldo básico, esencial, de prestaciones, de aguinaldos, de seguro social, de servicios médicos, de derechos a vivienda. ¿Por qué? Pues son empresas que en teoría no tienen la capacidad para dotar de todo esto. Bueno, si nosotros planteamos una reforma al sistema laboral mexicano en donde la ocupación en este tipo de empresas se pueda tomar en cuenta también como un trabajo reconocido y remunerado en términos del derecho laboral, con los matices indispensables que se adecúen a ese tipo de empresas, pues pudiéramos incluso también darle un impulso al desarrollo de mejores instrumentos laborales para que el empleo o la ocupación que tienen estas pequeñas y medianas empresas sirvan precisamente al gran desarrollo de la productividad en México. Es decir, tengan derecho a un mínimo de sueldo, tengan derecho a ciertas prestaciones y sobre todo estas empresas tengan la capacidad en un momento dado de deducir impuestos que les permitan ese mayor crecimiento. Para eso se requiere otra vez impulsar a nivel de la Secretaría de Economía estas instituciones encargadas de desarrollar o incubar micro, pequeñas y medianas empresas. Emprender es lo más importante para el desarrollo del país. Y no solamente tomando en cuenta el tema de la iniciativa privada como tal, de pequeñas familias empresariales, sino también de una vez darle el brinco dentro de este matiz de políticas económicas a la creación también de empresas relacionadas con colectivismo, ¿sí? Cooperativismo familiar, por ejemplo. Pero para eso se requieren instrumentos de capacitación, instrumentos de preparación, instrumentos financieros, instrumentos de innovación, instrumentos de entender cómo se maneja el tema del ingreso, del egreso, de la oferta a la demanda, entender cómo se puede plantear una mercadotecnia a nivel micro, pequeña y mediana empresa que le resulte eficiente al emprendedor y que entonces estas empresas puedan subsistir y no solamente subsistir, sino formar parte de ese gran desarrollo económico y nacional. Todo esto tiene que ver con ese cambio que se requiere a nivel de gobierno y si este gobierno de Claudia Sheinbaum lo puede impulsar o el licenciado Marcelo Ebrard a través de la Secretaría de Economía, pues creo que eso sí le daría un gran cauce de desarrollo nacional a la economía. Además de que obviamente se requiere la inversión de las grandes empresas y obviamente darle un impulso al TEMEC. Curiosamente, estas micro, medianas y pequeñas empresas pueden también estar insertadas dentro de las propias negociaciones del TEMEC, porque los instrumentos de financiación y de capacitación también pueden venir derivadas de un gran instrumento internacional como es el TEMEC, para que también esa forma de poder incluso vender productos o servicios al extranjero puedan darla también. Se pueden crear, por ejemplo, circuitos de pequeñas, micros y pequeñas empresas que puedan producir, por ejemplo, para exportar. ¿Por qué no? Pero para eso se requiere que estos instrumentos también les favorezcan y haya formas de matizarlo a la materia económica y que les permitan un desarrollo de sus comunidades, de sus empresas y obviamente va a permear en la sociedad, independientemente de los programas sociales, ¿no? Lo importante es reconocer, Juan José, que no ha habido una política integral. Que se han llevado a cabo acciones que, al final de cuentas, pues han incidido en la actividad productiva microeconómica, pero que hace falta una política integral que parta del principio de que se siembre de abajo hacia arriba
y que de esta manera, como anteriormente señalaba yo, se pueda vincular política social y política económica. Pero no solamente eso, se requieren una serie de acciones que son muy importantes. Tú ya tocaste varias de ellas, pero hay que hacer una acción de carácter sistemático, Wow. integrar esta política pública para que se busque que esta siembra llegue a la mayor cantidad de microempresas y desde ahí pueda haber un crecimiento económico, un florecimiento económico, que como bien apuntaste, bueno, incidiera también en el empleo, obviamente que incida en el bienestar, que también influya en el crecimiento económico y que vaya generando una dinámica económica que le permita a las pymes consolidarse. Ya tocaste el tema de la innovación. Digo, efectivamente es muy importante darle apoyo a los emprendedores, pero también entender que no basta con hacer eso, sino que se requiere una acción de carácter masivo que beneficie a los núcleos mayoritarios de las pequeñas empresas y que esto se acompañe de una serie de acciones complementarias que son muy importantes. Tú tocaste algo, por ejemplo, de los créditos o de los impuestos. Bueno, ¿por qué no crear condiciones para que también las instituciones gubernamentales pues canalicen mayores recursos? Hay el Fondo de Desarrollo Social en la Ciudad de México, que ha hecho algunas acciones o lleva a cabo algunas acciones, muchas de ellas durante la época de la pandemia, pero hay que sistematizar todo eso, ampliarlo y buscar que penetre a lo más hondo del horizonte de las pequeñas empresas. Hay que generar condiciones fiscales, por ejemplo, que no se les pida que tengan una homoclave, que se les dé un crédito fiscal durante un año. Es decir, que se vayan generando, gestando condiciones que las ayuden al crecimiento y que también se genere pues, un esfuerzo masivo de capacitación. Tú lo puntualizaste con mucha claridad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no tienen la suficiente capacidad administrativa, entonces hay que apoyarlos. Ellas no generan un proceso abierto de innovación, pero innovan en forma significativa, porque gran parte de estas familias se las ingenian para con muy pocos recursos, magros recursos, poder producir algo y venderlo. Entonces ahí hay un germen que se puede fomentar para que crezca, se consolide y genere una dinámica innovadora entre las pymes. Eso es importante, mira, yo creo que, por ejemplo, para que esto pegue, vamos a poner un ejemplo para nuestra querida audiencia. Si yo tengo, por ejemplo, una tienda de abarrotes, una tienda de colonia, de una clásica colonia de nuestra querida Ciudad de México o de cualquiera de nuestros queridos municipios de nuestro país, esta tienda de abarrotes pues, va a vender una serie de productos hacia generalmente la comunidad más próxima a la tienda de abarrotes. Bueno, en esas comunidades, todas, ya donde quiera que tú vayas, a cualquier parte de nuestro país, vas a ver Oxxos, o vas a ver bodegas Aurrera, o vas a ver Sorianas, ¿no? Pequeñas Sorianas, en fin. Estoy haciendo comerciales, ojalá nos los pagaran. Bueno, todos estos negocios, ¿por qué siguen teniendo muchas ventas en comunidades sencillas? Pues porque tienen productos frescos, porque tienen productos a buenos precios y sobre todo porque incluso en estos tipos de tiendas o de empresas puede uno además hacer otro tipo de transacciones. Por ejemplo, en los Oxxos pues, se pueden pagar varios servicios básicos.
tiene también la transacción por ejemplo, hasta creo que de las remesas, creo que también se pueden sacar remesas a través de Oxxos. Tienen un instrumento que se llama PIN, que es como una tarjeta de crédito, en donde también se puede utilizar el depósito de dinero. En fin, tienen instrumentos muy modernos. Y son los Oxxos, de alguna manera copiaron el modelo de nuestras tiendas de abarrotes tradicionales, pero lo hicieron moderna. Y entonces ahí están y están imperando en muchas partes de nuestro país. Bueno, si esta pequeña tienda de abarrotes quiere competir con todo ese mercado de una manera más eficiente, ¿qué requiere? Primero requiere otra imagen, porque normalmente las tiendas de abarrotes pues tienen una imagen muy un poco revuelta, ¿no? O sea, los productos los tienen completamente revueltos, no bien diferenciados, una persona te está atendiendo, si se juntan 4 o 5 personas hay que esperar porque una sola persona atiende y cobra, y bueno, entonces esos modelos de atención, más el hecho de que no se puede pagar con una tarjeta de débito o de crédito, más el hecho de que tampoco puedo ir a pagar a una tienda de abarrotes algún servicio, ¿no? Quiero pagar la luz de mi casa o el teléfono, pues tampoco tienen esos servicios que me puedan ofrecer. Y el hecho de que también por la misma forma en que compran no pueden muchas veces ofrecer promociones u ofertas de algunos productos que les permitan un mayor ingreso y una mayor presencia de compradores. Todo esto tiene que ver con la innovación, la tecnología y la inversión. La inversión financiera y la capacitación. Si a ese tendero, a esa persona de abarrotes se le prepara para modernizar su tienda de abarrotes, para hacerla más asequible a la presencia de compradores, si se le dota de instrumentos para que también ofrezca los servicios de cobro, por ejemplo, de pago de servicios, si se le innova para que también reciba pagos por tarjeta de débito o de crédito, si se le permite una visión, una imagen empresarial un poco más moderna y dinámica que llame la atención, si se les dota de una mejor preparación para la atención a su personal, si se les dota de instrumentos financieros que les permitan crecer, por lo menos contratar a una o dos personas con todos los derechos laborales integrados, con servicio social, con Infonavit, y con un sueldo y un aguinaldo básico garantizado, si se les puede dotar de instrumentos de acercamiento de productores de otros bienes y otros productos a mejor costo para que puedan también ofrecer productos con ofertas y con mejores precios para competir en el mercado. Si se les puede dar todo esto, imagínate la innovación que se puede dar a las pequeñas empresas familiares y en general a todas las comunidades del país. Por ejemplo, la digitalización ¿Sí? ya ahora es un instrumento fundamental Así es. para cualquier negocio. Digo, en el caso de los Oxxos, tú ya Claro. ejemplificaste, ¿no? Claro. Varias acciones que se llevan a cabo Claro. utilizando la digitalización. Claro. Las credenciales, la posibilidad de transferencias. Claro. Entonces, Claro. acercar tecnología a las pymes es fundamental. Por eso nosotros en el foro vamos a hablar de la inteligencia artificial y Eso de es cómo fundamental. se puede Sí. aprovechar. Y también mencionaste el caso de cómo las pymes se pueden organizar. Hay varias figuras que se pueden aprovechar para consolidar esfuerzos en común, compras en común, o desarrollar. Para poder tener precios competitivos con Bodega Aurrerá, con Oxxo, con los Sorianas, ¿no? O sea, ¿por qué no compiten? Pues porque muchos de ellos van y compran, por ejemplo, al City Club o al Sam's a costos muy amplios y costos caros, o llegan las refresqueras y les dotan el producto, sí, pero si compraran masivamente entre colectivos de pequeñas empresas, pues
podrían obtener productos a mejor precio y poderlas sacar a la venta también a un mejor precio. Claro. ¿No? O sea, hay formas de innovar, por eso también hablé un poco del tema del cooperativismo económico, pero moderno, porque cuando se habla de cooperativas, se piensa en aquellas cooperativas de los años 60. Sí, en el viejo modelo, Ah, ¿no? no, también en modelos innovadores, en donde realmente los cooperativistas estén bien insertados en el proceso productivo. En los países avanzados hay un cooperativismo muy avanzado, que se puede aprovechar esa experiencia para captar todos aquellos procedimientos, fórmulas que puedan establecer, sembrar un cooperativismo moderno. Pero también hay una banca privada que le puede dar financiamiento a los locatarios, que le puede dar financiamiento a las pequeñas empresas. Nosotros vamos a presentar a Banca Sol, que puede otorgar financiamientos hasta 1 millón de pequeñas empresas, pero se requiere pues una colaboración entre sector público y sector exactamente, privado. yo te podría plantear, bueno, pues Banco Bienestar que tiene el gobierno, pues que tenga un sector o un área específica, o se crea un banco de estado específico, pues para precisamente el impulso a los emprendedores. A la pequeña empresa. Así es, a la micro, pequeña y hasta mediana empresa. Claro. ¿No? O sea, esto tiene mucho que ver también con la diferenciación entre los productos y servicios que se dotan en una ciudad con los productos y servicios que se van a dotar a nivel rural. Y por eso también tiene que ver matices y diferenciaciones, pero con el mismo mecanismo de innovación, de tecnología, de capacitación, de acercamiento de productos financieros y de desarrollo para impulsarlos. Y por eso también lo comento, es necesario que este sector de la economía también esté insertado de alguna manera en el TEMEC. No lo toman en cuenta porque ahí se toman en cuenta solamente mecanismos globales. Pero el TEMEC puede ser un mecanismo también muy ideal para las micros y pequeñas empresas, porque si se pueden conformar colectivos de empresas que puedan preparar, producir o dotar de productos y servicios en forma conjunta, pues pueden también acceder al tema de la exportación. Claro, eso es muy importante, es cuestión de que haya una determinación de parte del gobierno para decir, pues vamos a aprovechar lo que las pymes producen para generar condiciones de exportación. Claro, o sea, y eso sí va a generar o generaría una inercia de desarrollo a nivel de las colonias y de los municipios, a nivel del sector social menos favorecido, porque además permitiría el crecimiento de estas empresas y la aportación a un mejor empleo, a la dotación de un mejor empleo. Y la otra parte que tiene que ver con la vinculación de la pequeña empresa con la gran empresa. Claro. Porque hay muchos artículos que producen que pueden ser aprovechados por las grandes empresas. A decir verdad, ya se han hecho algunos esfuerzos gubernamentales en ese sentido. Tengo entendido, por ejemplo, que la Asociación Industrial Vallejo ha creado condiciones para que algunas pequeñas empresas le vendan a grandes empresas. Pero esto es muy básico. ¿No? Pero es muy aislado. Claro. Y aquí lo que se requiere pues, es una gran convocatoria a nivel nacional para que se vea de qué manera se puede vincular pequeña empresa con gran empresa y generar toda esta dinámica de la que estamos comentando. La innovación, la digitalización, la posibilidad de utilizar, llevar a cabo servicios, en fin, de crear empresas que en este momento pues han estado, pues muchas de ellas sobreviviendo a duras penas. Por supuesto. De acuerdo con las estadísticas, de cada 10 pymes que se establecen, pues a los 2 años, si acaso 3 subsisten. Claro. Entonces, con la capacitación, con todos estos elementos que estamos manejando, pues se puede crear una dinámica económica y social que a final de cuentas beneficie a millones de pequeñas empresas. Sí, eso es fundamental. Con los beneficios en el empleo, en el ingreso de
de quienes trabajan ahí, que se les puedan ofrecer mejores prestaciones, en fin, generar Por supuesto. Y para ello también es importante tomar en cuenta que esto tiene que estar inserto a una reforma fiscal, porque el gobierno no ha hecho mucha mención sobre ese tema, pero sí se requiere una gran reforma nacional en materia fiscal para hacer que los que más ganen pues paguen más impuestos y los que menos ganen pues paguen menos impuestos. Y los que no puedan realmente pagar impuestos pues no los paguen, pero sí se les incentive para pasar a la siguiente nivel de donde sí pagan impuestos. ¿Entiendes? Si a una pequeña, mediana empresa tú le dotas por ley que no pague impuestos durante cierto nivel de ingreso, pero va creciendo, y después de un cierto nivel de ingreso ya empieza al pago de ciertos impuestos, pues eso va a hacer que crezcan, claro, y también generará recursos, obviamente, para el propio sector público. Así es. ¿No? Entonces es importante, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, en México el impuesto sobre la renta es altísimo, que se le cobra hasta a los trabajadores, ¿no? O sea, de cierto nivel. No, yo creo que tiene que haber una reforma en ese sentido para que los que paguen impuestos suficientes y justos, porque tampoco se trata de sangrar por sangrar, justos, pues sean las grandes industrias que obtienen ganancias de miles de millones, ¿no? Y que de ahí para abajo se empiecen a moldear niveles de pago de impuestos para llegar a una tasa, hasta llegar a una tasa cero, pero que sea para impulsar el desarrollo. Esto que es muy importante. Yo conozco casos de pequeñas empresas que no les alcanza para poder pagar los impuestos, Claro, porque se aplican claro, las mismas reglas en general claro, que se aplican a las grandes empresas. Pues no, entonces, pues, no se definitivamente puede. no se puede. Entonces, No se puede. ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que muchas de ellas pues, evaden los impuestos. Entonces, Sí. generemos condiciones como bien señalas, ¿no? Por ejemplo, el tema del IVA, ¿no? Habría que analizar si ese 16% de IVA sea realmente el indispensable, si se pueda bajar a una tasa de 9, 10, quizá para todos los productos y servicios. No sé, habría que hacer un análisis sobre este tema y cómo se van a canalizar esos ingresos presupuestales. Obviamente, no estamos diciendo que esos ingresos presupuestales se utilicen para las canonjías o las prebendas del sector público, como ha sucedido durante los gobiernos neoliberales, sino más bien para generar una reacción económica nacional que permitan esa inercia y una mayor inversión que México necesita en infraestructura. Así es. Yo creo que si se establecen estas condiciones que estamos comentando, realmente puede generarse todo un florecimiento de carácter económico. Yo creo que sí, no debemos de descartar esto y esa es una propuesta que Libertad Democrática hacemos desde aquí, desde este foro, y obviamente se va a hacer en ese foro que tú estás preparando, y yo creo que es necesario que haya, ya que realmente se dice que hay esa intención de que el país innove y crezca, bueno, pues ese sería un mecanismo. Y el mecanismo tiene que ir acompañado de políticas públicas que deben de generarse desde el centro mismo de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, para que pueda todo esto impulsarse, ¿no? Con una directriz muy clara: sembrar de abajo para arriba. Así es. ¿Sí? Así es. Voltear hacia las pequeñas Así empresas y generar condiciones para que puedan florecer. Así es. Creo que en ese sentido estamos en ese punto de vista. Pues yo creo que por hoy ha sido suficiente. Agradecemos su presencia a todos y nos vemos la próxima. Hasta luego.